pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer, con la ausencia de los gobernadores de San Luis, Neuquén y Santa Cruz, el presidente se reunió con el resto de los gobernadores y representantes, a su vez, de estas tres provincias, que no fueron los gobernadores. Alicia Kirchner está misteriosamente en Europa, nadie sabe por qué, y los otros dos, con diversas excusas, mandaron a representantes. Se reunió el presidente Macri y le planteó en un momento determinado de la conversación a los gobernadores que ANSES estaba agotado, que no daba más y que había que producir la reforma jubilatoria porque no se podía seguir de esta manera. Y dijo una frase del presidente de la República notable. Dice: no podemos seguir endeudándonos para sostener el giro corriente, es decir, el gasto corriente. Y después agregó y remató: no voy a emitir. No dijo no vamos, dijo él como si fuera el dueño de la maquinita, al estilo vudú: no voy a emitir porque eso genera inflación. Bien, primer punto de amplia coincidencia con el presidente. Lo que ocurre es que no emiten billetes, pero están emitiendo letras desde que asumieron el gobierno. Y a tal punto ha llegado esto que hace unas 48 horas, una de las entidades que marca la fragilidad de las economías universales destacó que la Argentina, después de Turquía, es la economía más frágil de la Tierra. A ver, para que nos entendamos todos, Standard & Poor's, que es una empresa de servicios financieros que leen y escuchan todos, los fondos buitres, los banqueros y los empresarios, hizo esta tabla. Las 5 economías más frágiles en este momento, porque con lo que recaudan no pueden solventar sus propios gastos, son la turca, en segundo término la argentina, en tercer término la pakistaní, en cuarto término la egipcia y en quinto término la de Qatar. Es decir, cuando el ahorro nacional es insuficiente para afrontar las inversiones y el desarrollo de un país. Venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo que si no se aumenta la exportación y si no se aumenta la recaudación impositiva, no hay ingresos que puedan sostener el desarrollo de un país. Pero además de que esto es una verdad científica, la Argentina está presentando un balance negativo porque gastamos más dinero en importaciones que lo que recibimos por exportaciones. Porque además de esta situación, ahora se pretende hacer la reforma tributaria donde se van a bajar recaudaciones impositivas. Entonces, claro, el presidente dice hay que bajar el gasto, totalmente. Pero ocurre que empiezan con bajar el gasto y reformar, la propuesta es esta, el sistema jubilatorio, tomando en cuenta justamente a los que ya trabajaron y a los que después de trabajar el periodo necesario se tienen que jubilar, postergándole la fecha de su jubilación, prolongando la edad de jubilación para que no se resienta la caja porque no da para más. Claro, ¿cómo va a dar para más si todos los gobiernos la usan para cualquier cosa menos para lo que fue creada, que es para administrar el dinero de los jubilados? Sin ir más lejos, Luis Caputo tiene una denuncia por haber manejado 500 millones de ANSES en un fondo de inversiones. Entonces, cuando se dice haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, uno se revela. No es que a nosotros nos importe que le vaya mal a este gobierno, a los anteriores o a quien fuere. Pero esto viene ocurriendo desde Alfonsín a la fecha.
desde el regreso a la democracia por tomar la democracia, porque si agarramos la dictadura, sabemos lo que fue. Y entonces la pregunta es, ¿hay carencia de capacidad en la dirigencia? ¿Hay complicidad? Se han hecho partícipes necesarios del partido de la deuda. Han tomado el atajo más cómodo de pedir, total, el que viene atrás que la pague. Por eso Luis Caputo firmó un bono a 100 años, endeudando a los nietos de los nietos. Y frente a lo que parece, y trata la prensa como un paso para el acuerdo con los gobernadores y demás, a lo que parece una intención del presidente loable, se esconde la realidad. Y la realidad es que lo venimos diciendo desde que asumió el gobierno pero se lo dijimos al gobierno anterior y al anterior del anterior. Se ha engañado y mentido a la sociedad argentina constante y permanentemente. Y esto que ahora descubren con palabras elegantes de fragilidad, que podría ser sinónimo de quiebra, esto que en algún momento Rodríguez Sá, cuando presidió esa semana la República, dijo: entremos en situación de pago y refinanciemos y empecemos de nuevo, y lo aplaudieron los legisladores de pie, y poco tiempo después los mismos que aplaudieron de pie aprobaban seguir endeudándose. Entonces uno llega a la conclusión de que o están desinformados, o la mayoría de la sociedad actúa de mala fe, cosa que no podemos creer, o estamos parados frente a la ilusión argentina de creer que somos más de lo que somos y no asumir el fracaso, no solo generacional, sino nacional, a resolver los temas que han resuelto los países más increíbles de la Tierra, con mayores problemas que nosotros, y sin la riqueza que tiene la Argentina. Entonces, ¿por qué se dice que son las 5 economías más frágiles? Porque no cierra lo que se recauda para el desarrollo de los gastos. Y cuando lo que se recauda es inferior a la necesidad que tiene un país para desarrollarse, obviamente es frágil y peligroso. Y además, estas calificaciones que aparecen dando vuelta por el mundo, ¿qué hacen? Complican más la compra de dinero que hace la Argentina porque, ojo que son frágiles, entonces cobrarle más caro por las dudas. El tema, lo dijo Perón hace muchos años, no es controlar la economía, sino el ciclo económico. Y agregaba entonces el más inteligente de todos los presidentes de la historia, decía Perón: el gobierno debe generar trabajo, porque el trabajo da plena ocupación. La plena ocupación habilita mayor consumo. El mayor consumo permite entonces abrir nuevos caminos y fuentes de trabajo. Entonces, cada vez que escuchamos que el presidente dice que la empresa privada tiene que resolver el tema de empleo, nosotros creemos que es al revés, que el Estado tiene que fijar pautas para poner en funcionamiento la gran maquinaria laboral y a partir entonces de allí que aparezca también la empresa privada. ¿Por qué decimos esto? Porque ninguna empresa privada se puede mover con comodidad en un país donde se premia la usura, donde el Banco Central permite pagar tasas e intereses por las letras que inventa, que vinieron a reemplazar la maquinita de billetes que usaba el gobierno anterior. Es decir, antes se emitía el dinero, entonces la gente que no tiene por qué conocer todo este mecanismo estaba feliz porque tenía plata en el bolsillo y consumía. Ahora se reemplazó el billete por letras, los que están felices son los especuladores, pero abajo no hay dinero, y entonces no hay consumo. Y si no hay consumo, hay recesión. Y si se produce recesión, no baja la inflación como cree el gobierno o el principio liberal de que el mercado se controla solo. Si hay recesión y no hay consumo,
tampoco se va a vender lo que importan. Por lo tanto, terminen de importar libremente cualquier cosa que termina de fundir a las pymes argentinas y que termina de fundir a la industria argentina, como ocurrió, que se cerró después de haber pegado un grito hace 6 meses para que lo auxilien, la única fábrica de jeringas de la Argentina. Porque los containers que vienen de China se venden por granel y son más baratas, sin ninguna certeza de higiene y las cosas necesarias. Por lo tanto, ahora en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, en cualquier necesidad, lo que se va a usar ya no es argentino. Y así con cada una de las cosas que se arruinan y que se hacen. En el 90 se arruinaron los textiles y el calzado. Con el gobierno anterior se volvió a activar esas industrias, o esas dos industrias, otra vez las terminan fundiendo. ¿Pero quiénes las funden? Los propios empresarios que en lugar de fabricar zapatos o fabricar telas, se dedican a importar. Porque el concepto de la importación libre, transmitido al menor esfuerzo, hace que los nietos de los que pusieron las grandes empresas en la Argentina, grandes industriales, se hayan transformado en importadores. Porque es más negocio importar que ponerse a fabricar. Por eso, cuando usted se da cuenta que se tercerizan las cosas, cada vez que se habla de tercerización de servicios, observe que se hace porque el que se hace cargo de esa tercerización tiene trabajadores en negro, tiene mano de obra más barata y se gana el plus y la diferencia. Por eso ayer la CGT, tal cual se lo habíamos anticipado, en su reunión rechazó de plano las reformas al contrato de trabajo, que fueron una de las causas por la que se gestó el golpe de Estado, cuando el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón conseguía el contrato de trabajo. Desde ese momento, pasando por Martínez de Oz, por Domingo Felipe Caballo y por todos los que anduvieron por allí, el objetivo era destruir el contrato de trabajo. Ahora vuelven a la carga. La secretaria dijo rotundamente no. Se puede hablar de otras cosas. Se puede avanzar en la reforma con el blanqueo de los trabajadores. En eso el Consejo Directivo de la CGT está de acuerdo. Con la Agencia de Salud está de acuerdo. Con las pasantías está de acuerdo. Pero no con la modificación sustancial de la relación de los trabajadores. Y el rechazo fue unánime. Y le dijeron, no queremos hacer un conflicto, queremos seguir negociando todas las ideas que tengan, pero no se puede tocar el contrato de trabajo porque es empeorar la condición del empleado. ¿Y por qué apuran y apuntan a cada rato sobre esto? Ayer se lo comentábamos, el artículo 4 lo quieren reformar y que entonces las garantías sean también para los empleadores. El contrato de trabajo fue hecho para proteger al trabajador, no a los empleadores. No podemos seguir endeudándonos para sostener el gasto corriente. Gran frase de Macri. Debería ser el título hoy de todas las tapas de diarios. Y a renglón seguido agregar, por lo tanto, el gobierno nacional ha decidido no emitir tampoco más letras, bajar los intereses que se pagan para comprar dinero, etcétera, etcétera. No lo dice porque sabe que no lo puede hacer. Y porque sabe que desde que asumió el gobierno aumentó el endeudamiento. Por lo tanto, hay dos sistemas para llegar a la solución. O se aumentan las exportaciones, por lo cual hay que ser competitivo, y entonces hay que tocar el dólar, y se importa solamente lo que necesitamos porque acá no se fabrica, agilizando las dos cosas, la exportación y la importación, o se aumentan los impuestos, o lo más importante, se va contra la evasión, que es muy grande en la Argentina, porque son tantos los impuestos que hay, es tanto que los que pagamos impuestos como corresponde
o como exige la ley, más que como corresponde, terminamos siendo los tontos de la película, porque los evasores se benefician, y si no, fíjese, todavía anda libre Cristóbal López, todavía anda libre de Sousa, a pesar que ayer el Banco Central le cerró el banco de ambos, mejor dicho, se lo clausuró 30 días, porque han hecho un vaciamiento del banco también, y se ha transformado en un poderoso hombre que logra a través de los medios de comunicación instalar opinión, haciendo defraudación a la estafa, ¿a quién? A usted y a mí, a todos los argentinos, porque lo que no aportó a la FIP, de lo cual fue cómplice de Echegaray, es el dinero de todos nosotros. Estamos mal, porque no queremos entender qué es primero, si el huevo o la gallina. Y en esa discusión sin sentido, no nos damos cuenta que a las frases y a las declaraciones hay que seguirla con hechos. Aquello de mejor que prometer es realizar, mejor que decir es hacer, tiene que ver con que no se puede de la noche a la mañana hacer todas las reformas que se pretenden, porque no va a haber ingresos suficientes para levantar los 30.000 millones de dólares que vencen a partir de enero. Y si esto no lo entiende el gobierno, cosa que lo sabe, y no lo entiende, y siguen comprando dinero, y siguen buscando la forma de conseguir plata para poder financiarse y realizarse, no solamente va a ser frágil en segundo término mundial, vamos a producir un daño irreparable al futuro argentino. Se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se lo venimos contando, y alguno que puede estar escuchando dice, bueno, pero entonces ¿cómo se arregla? Con inteligencia. Porque nosotros somos un país rico, empobrecido por la incapacidad administrativa que tenemos. Un país que debe ser de los más ricos y beneficiados de la tierra. Y habida cuenta de estas cosas que estamos hablando, el Papa Francisco, a sabiendas de los problemas que se avecinan, tomó el teléfono cuando se realizó la reunión en Pilar para elegir las nuevas autoridades de la Comisión Episcopal Argentina, y pidió que pongan a un jesuita en un lugar clave, en la pastoral social. Y efectivamente, este jesuita, que es muy importante su nombramiento por lo que se avecina, se lo dijimos días pasados, le cayó muy mal al gobierno. Y yo le voy a contar una historia. En el año 2014 circuló un libro que se llamaba Una tierra habitada por todos. El autor de este libro inspiró al Papa para la encíclica Laudato Si. Es decir, le dio la idea sobre los temas que tocaba para hacerlo universal. Era un tema entre jesuitas. Este jesuita tiene 65 años y en 1999 fue obispo de Orán en Salta y en el 2008 llegó a Lomas de Zamora. Se llama Jorge Lugones, que ahora va a ser el responsable de la pastoral social, que tiene diálogo con el movimiento obrero y con los movimientos sociales. Y esto creó una alerta roja en los gurúes del liberalismo que acompañan al presidente. Y el Papa, a sabiendas de esta situación que se está dando en su país, tomó la determinación de que un obispo que entiende a los sin techos, a los sin tierra, a los que piden pan y trabajo,
se haga cargo de la pastoral social. Es el actual titular de Lomas de Zamora. Y va a ser la voz cantante del Papa en el planteamiento de buscar algo interdisciplinario, es decir, de juntar las fuerzas de la necesidad de los trabajadores, de los sin trabajo y demás, para elaborar algo que él lo dice en su propio libro, La Tierra para Todos. Esto indica que el Papa peronista está produciendo episodios de alta vinculación con su formación de juventud, cuando entendió esa cosa fenomenal que fue la justicia social. Y además, hoy se reúne con 11 premios Nobel de la Paz para presentar batalla también a los fabricantes de armas. Ya le presentó batalla a los banqueros, ya criticó la posición de crear muros del loco Trump, ya le dijo al mundo que tenía que ser para todos. Bueno, este jesuita, que al igual que el Papa pertenece a la Compañía de Jesús, ahora va a ser la voz cantante de la Iglesia en la representación de los tiempos que vienen. Porque sabe el Papa del intento de ajuste y que por eso se niega a venir a la Argentina, porque él no quiere llegar a la Argentina como prenda de desunión, sino que quiere venir a su país ante un consenso generalizado. Les digo estas cosas, que son las que no se ven, las que la prensa no trata, porque a partir de marzo va a haber muchas dificultades sociales. Y por lo tanto, vayan grabándose a este responsable de la Iglesia, Jorge Lugones, que va a tener rol protagónico para evitar que la sangre llegue al río. Y le decimos también al Consejo Directivo de la CGT que está bien la decisión de seguir negociando, que está bien que se pongan a seguir conversando, pero que el presidente dijo en Estados Unidos que ya tenía el 90% de la reforma asegurada. Por lo tanto, que les aclare si alguno de los CGT le dijo eso y le autorizó a que diga esas cosas, o él se anticipó a decir algo que no es real en la desesperación de que venga de alguna forma dinero. Es muy difícil gobernar a la Argentina. Sentarse en ese sillón, que parece una silla eléctrica de Rivadavia, viene quizá imbuido por el espíritu original, ¿no? Porque ya Rivadavia nos enganchó en el primer endeudamiento. Ser digno, ser soberano, requiere, además de talento y capacidad, entender la problemática de todos. Y la gente necesita ser feliz trabajando. No existe la felicidad sin trabajo. Por lo tanto, aquella frase de Perón, que gobernar es crear trabajo, nunca la entendieron, ni siquiera los que cantan la marchita. Por lo tanto, si el ser humano no puede ser digno porque no tiene la opción de trabajar, y empieza a notar la descomposición social en todas partes, da el paso al delito porque no sabe qué está bien y qué está mal cuando hay que comer. El Papa hizo lo que tenía que hacer. La CGT rechazó la reforma del contrato de trabajo, hizo lo que tenía que hacer. Macri hizo lo que tenía que hacer, convocó a los gobernadores. Y la gobernadora de Tierra del Fuego lo encaró directamente al presidente y le dijo: presidente, está todo muy bien, pero por favor, cada vez que llaman a la concordia y a un pacto, infórmenos a nosotros. Yo me enteré por los diarios
que a Santa Cruz que a Tierra del Fuego le iban a sacar uno de los mayores ingresos, cuando se estaba castigando el desarrollo tecnológico que se hace allí con las cosas que se arman en Tierra del Fuego y que no pagan tributo. Y el presidente le dijo, tenés razón, te pido disculpas. Y entonces cuando terminó la reunión, Marcos Peña la abrazó a la gobernadora de Tierra del Fuego, la llevó acompañándola con el brazo y dijo, voy a ser el primer jefe de gabinete que no se va a pelear con Tierra del Fuego. Sería muy interesante que si todos están haciendo las cosas bien, piense que el dinero no puede valer por sí mismo, que el ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene, y que cada argentina o argentino que tiene necesidades hay que resolvérselo porque los que se sientan a gobernar le pidieron a los demás ser elegidos para resolver los problemas, no los de ellos, no los de las empresas, los problemas de todos. Ojalá la Iglesia le dé una mano otra vez a la Argentina.